precios se han elevado cada vez más, de tal manera que una de las instituciones sagradas establecidas por Dios, como lo es el matrimonio, se ha visto realmente amenazada de manera muy trágica, que tan solo en el estado de Nuevo León 69 de cada 100 matrimonios terminan en divorcio. Acompáñanos en este momento a reflexionar sobre la importancia del matrimonio acorde al diseño divino. Hola, ¿qué tal, hermanos? Les damos la bienvenida a este tiempo de reflexión especial para los matrimonios. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes en esta tarde y queremos invitarles a reflexionar en este maravilloso tema que es el matrimonio y el propósito de Dios para nosotros como matrimonios. Ciertamente, hermanos, como decíamos en la introducción de esta transmisión, el matrimonio se está viendo en peligro a causa de esta generación, ¿verdad?, que está, en la cual estamos viviendo y que sobre todo en la cual se promueve, ¿no?, un estilo de vida de unión libre, de divorcios, en el cual no se le da el valor de importancia que tiene el matrimonio. El propósito de Dios para el matrimonio, sabemos nosotros como hijos de Dios, tiene una gran importancia, ¿verdad?, para la humanidad. Y de tal manera que Dios constituye al matrimonio para manifestar su gloria al ser humano. El hombre y la mujer, relacionándose en el vínculo matrimonial, manifiestan la gloria de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que esforzarnos, ¿verdad?, como hijos de Dios, para poder vivir en esta institución sagrada que Dios ha diseñado, lo que es el matrimonio, para que podamos verdaderamente manifestar la gloria de Dios, viviendo en amor, viviendo en unidad, viviendo en comunión, ¿verdad?, como pareja. Así es, y queremos hablar, hermanos, de un tema de mucha importancia, es decir, queremos tocar algunos temas que impactan también a la familia y específicamente pues la base, la unión que es el fundamento, pues es el matrimonio. Y en esta ocasión queremos hablar de la importancia de enseñar a las siguientes generaciones en el temor de Dios. Y encontramos un pasaje muy importante en Filipenses capítulo 2, si gusta abrir su Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 15 y 16, tan solo la primera parte del versículo 16. Y vamos a leerlo en voz alta para que podamos considerarlo en esta tarde. Dice la palabra del Señor, Filipenses 2, capítulo 2, versículo 15 y 16, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Así es, y nosotros tenemos que hablar, ¿verdad?, de cómo el matrimonio se ha desvirtuado, la figura del matrimonio se ha ido dañando a causa de esos pensamientos no malignos, perversos, como habla la Escritura. Nuestras generaciones, nuestros matrimonios están viviendo, ¿verdad?, cada día más rodeados en el peligro de estos pensamientos malignos, perversos, como lo menciona la palabra, y en medio de los cuales nosotros, como hijos de Dios, tenemos que mostrarnos como luminares. Mucha gente vive sin pensar que el matrimonio es la base de la familia y la familia es la base de la sociedad, y por lo tanto, si el matrimonio, ¿verdad?, se ve dañado por todos estos pensamientos malignos, perversos y actitudes contrarias a la voluntad de Dios, pues bueno, se va creando una cadena, ¿verdad?, de condenación, de maldición, de daño, de destrucción, ¿verdad?, que impacta en la sociedad y en la vida diaria del ser humano. Así es que tenemos que considerar como algo muy importante, hermanos, que el matrimonio es la base de la sociedad, de la familia, y es ahí donde surgen los valores, ¿verdad?, y en los cuales nosotros tenemos que procurar que nuestras generaciones sean generaciones
que teman a Dios, que estén dispuestas a honrarle. Satanás está determinado a destruir todo lo que tiene que ver con Dios. Satanás está determinado con estorbar, ¿verdad?, el propósito de Dios para el hombre. Y tanto el hombre y la mujer, hermanos, fuimos diseñados con un propósito muy especial. Y Dios quiere bendecirnos y quiere bendecir, ¿verdad?, a la sociedad por medio de nuestras vidas. De tal manera que tenemos que entender que el matrimonio es una institución muy sagrada y que Dios quiere usarla para bendición, ¿verdad?, de la sociedad en la que nos movemos diariamente. Amén. Y podemos ser ejemplos en medio de una generación que piensa de una manera contraria, que tiene por ahí valores que no están en la palabra del Señor, que no son bíblicos, ideas que solamente son eso, ideas, y que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Y bueno, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipenses, ustedes tienen que ser como unas grandes lumbreras y tienen que permanecer encendidos como antorchas para dar luz en medio de las tinieblas. Y una manera en cómo podemos nosotros ser esa luz, esa antorcha encendida, pues da respuesta a la primera parte del versículo 16, ¿verdad? Así es. Que dice, asidos de la palabra de vida. Allí mismo encontramos la respuesta para la manera de cómo ser nosotros ese ejemplo, esa luz en medio de las tinieblas. Así es, qué interesante es este pasaje, hermanos, porque el apóstol Pablo está hablando ciertamente a la iglesia, pero creo que podemos tomar estos principios, ¿no?, también para nuestras vidas como matrimonios. Y queremos invitarle, hermano, a que usted se esfuerce en ser una luminaria, ¿verdad?, una lumbrera en medio de las tinieblas de este tiempo. Que no se desanime, ¿verdad?, al ver cómo los índices del matrimonio se están viendo, que rebasan ya los límites de lo pensado, ¿no? A veces pensábamos que el matrimonio era una figura que jamás iba a ver lastimada, afectada, pero lamentablemente las estadísticas reflejan que el matrimonio está siendo muy, muy dañado. Entonces, esto pudiera traer desánimo. Sin embargo, el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos da algunos principios, algunas pautas en el pasaje que comenzábamos a leer de Filipenses. Y algo que me gusta mucho de este pasaje es que podemos entender que Dios espera de nosotros que veamos con importancia, ¿no?, nuestra tarea en este mundo de ser luz. Encontramos en el consejo de Pablo a los filipenses algo muy importante, y es que seamos luz, hermano, en nuestra vida diaria. Y la palabra del Señor dice, asidos a la palabra de vida, ¿verdad? Hay cosas muy interesantes en estos pasajes porque el Señor quiere que seamos hallados irreprensibles, ¿verdad? Sin mancha en medio de esta generación. ¿Cómo podemos ser luz en medio de este tiempo? Bueno, hermanos, procurar mantener una vida matrimonial, ¿verdad?, irreprensible delante de Dios. Y yo creo que como parejas debemos procurar, ¿verdad?, el estar guardándonos y el estar protegiéndonos también, ¿verdad?, mutuamente, para poder guardarnos en esa santidad que Dios está demandando de nosotros como parejas, ¿verdad?, como matrimonio, de tal manera que no permitamos que el enemigo venga a interferir en nuestra relación matrimonial, en nuestro amor, ¿verdad?, en nuestra comunión, en nuestro entendernos, ¿verdad?, sino que podamos permitir que la palabra de Dios nos guíe. Y la palabra del Señor es esa herramienta esencial, ¿no?, para la vida del ser humano. Dice la palabra de Dios, asidos de la palabra de vida, asidos de la palabra de vida, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser matrimonios que estén cimentados en los principios de la palabra de Dios, y que de esa manera, ¿verdad?, estemos transmitiendo esos principios a nuestras generaciones para que también ellos lleguen a ser generaciones benditas y puedan vivir el matrimonio, ¿verdad?, tal y como Dios lo manda, ¿verdad?, o espera. Así es, porque el día de hoy, hermanos, pues sabemos que en realidad están muchas filosofías, muchas ideas que están corriendo, ¿verdad?, y que nos rodean. Así y es. Que de pronto si ponemos atención a ese tipo de pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios,
podríamos perder el propósito de Dios en nuestra vida matrimonial. Pero Dios tiene un plan mucho más hermoso, ¿verdad? Que cualquier otra corriente filosófica o idea de pensamiento. El Señor quiere que nosotros anunciemos que Él es Dios y que podamos publicar sus obras en medio de este tiempo. Amén. Incluso, hermanos, podemos nosotros pensar, ¿no? Como el mundo piensa hoy, o vernos de pronto influenciados, ¿no? Por los pensamientos del mundo. Y hay gente que, incluso cristianos, ¿no? Que llegan a pensar que el ser muy intelectual, el ser progresista en su manera de pensar, el ser de mente abierta, significa aceptar, ¿no? Todos esos principios que corrompen el estado del ser humano, el estado natural del ser humano, que van en contra del diseño original de Dios. Entonces, lamentablemente hoy escuchamos, ¿verdad?, cómo se promueve mucho esa manera tan libre, ¿no?, de pensar sobre la sexualidad, sobre el matrimonio, sobre la crianza de los hijos, ¿verdad?, la educación en la familia. Y lamentablemente vemos que en lugar de mejorar, las cosas pareciera que empeoran cada día más, ¿verdad? De tal manera que la sexualidad humana se ha visto dañada, de tal manera que las relaciones familiares se han visto dañadas, la relación matrimonial se ha visto dañada, la formación de los hijos está siendo permeada por un pensamiento muy maligno y muy perverso, ¿verdad?, que nada glorifica a Dios. Y nosotros tenemos en la palabra, hermanos, principios muy hermosos, ¿verdad?, a través de los cuales recibimos el consejo de Dios y cuál es la voluntad de Dios para nosotros como seres humanos y cómo es que Dios quiere glorificarse en nosotros, porque el final del plan de Dios es glorificarse en el hombre, manifestar su gloria, ¿verdad?, en nosotros. Pero lógicamente tenemos que despojarnos de todo pensamiento vano, erróneo, que no le glorifica. Él es santo y por lo tanto nosotros tenemos que procurar la santidad que agrada a Dios. Entonces, en la palabra encontramos algunos principios, como decíamos ahorita, ¿verdad?, de la palabra nos invita a ser luminares. Pudiéramos pensar, bueno, ¿cómo puedo ser luz? La palabra del Señor dice en el Salmo 145, versículo 4 y 5, algo muy importante. ¿Y qué le parece si abre su Biblia, verdad? Ahí en el Salmo 145, versículo 4 y 5. Y vamos a leer esos pasajes donde hay un propósito de Dios, ¿verdad?, para nosotros muy claro. Y encontramos por ahí un principio también que podemos afirmar en nuestra relación matrimonial. Dice la palabra del Señor en el Salmo 145, versículo 4 y 5. Dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Amén. Dios espera de nosotros como matrimonio, ¿verdad?, que seamos punta de lanza para que nuestras generaciones sean generaciones que manifiesten las obras de Dios y glorifiquen a Dios. Amén. Exactamente. Y cuando nos tomamos fuerte de la palabra, pues eso trae convicción y construye convicciones firmes en el corazón, en los hijos de Dios. Como matrimonio comenzamos a construir convicciones que vamos a heredar a nuestros hijos, a la familia, a las siguientes generaciones. Y cuando el salmista dice: anunciará tus poderosos hechos, habla de alzar la voz y poder declarar que Dios es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre, que Él es el Salvador, que Él es el camino, la verdad, la vida, y todo cuanto Él es en nuestras vidas lo podemos declarar con esa libertad, con esa seguridad, con esa confianza, cuando hay convicción en nuestro corazón. Podemos declarar quién es Dios. Así es. ¿Cómo vamos a manifestar la gloria de Dios? Permitiendo que el pecado, ¿verdad?, gobierne nuestros pensamientos, nuestros actos, permitiendo que la perversidad y el mal dominen, ¿verdad?, nuestras actitudes. ¿Cómo vamos a manifestar la gloria de Dios de esa manera? No lo podemos hacer de esa manera, ¿verdad? El salmista habla de una vida que está consagrada a Dios,
y que está dispuesta, ¿verdad?, a vivir rendida a Dios para manifestar los poderosos hechos de Dios, ¿verdad?, las obras de Dios. Se requiere de matrimonios firmes, hermanos, en un fundamento, ¿verdad?, sólido, como lo es la palabra, para glorificar a Dios, ¿verdad?, y para poder manifestar los poderosos hechos de Dios. Recuerde que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que de una fuente de la cual salta agua dulce, pues no puede brotar agua salada a la misma vez, ¿verdad? No. O sea, la luz y las tinieblas no tienen ninguna comunión. Entonces, por lo tanto, Dios espera, hermanos, de nuestros matrimonios que tengamos principios santos, ¿verdad?, bíblicos, que le agraden y que permitan que Él pueda glorificarse en nuestras vidas, y que nuestras generaciones verdaderamente celebren las obras de Dios, los actos poderosos de Dios, y anuncien quién es ese Dios vivo y Dios verdadero. Ahora estamos hablando de que vivimos en medio de una generación maligna y perversa, y lamentablemente les digo, pareciera que muchos cristianos, ¿verdad?, se están inclinando más por abrazar lo maligno, lo perverso, ¿verdad?, por permitir que el enemigo tome ventaja. Y a veces pensamos que esa es la manera del mundo, lo actual, ¿no?, lo que se está viviendo hoy en día, la forma de pensar, lo moderno, ¿verdad? Y yo veía, por ejemplo, que una joven, ¿verdad?, compartía en su Facebook un texto bíblico, y alguien por ahí le hizo un comentario y le dijo: sigue pensando con tus formas arcaicas, ¿verdad? Piensan que la forma de pensar de los cristianos, de los hijos de Dios, son arcaicas, son pasadas de modas, son pensamientos que están ya no acordes, obsoletos, no acordes a estos tiempos, ¿verdad? Y lamentablemente muchos cristianos están abriendo su mente a los pensamientos del mundo, a las filosofías del mundo, y se han olvidado de que los principios de Dios siguen siendo vigentes, ¿verdad?, de generación a generación. Entonces tenemos que transmitirlos. Uno de los propósitos de este tema, hermanos, es que usted pueda meditar en este pasaje de la Escritura y pueda hacer un esfuerzo, ¿verdad?, para manifestar a sus generaciones un testimonio, ¿verdad?, que exalte a Dios y que permita que también sus hijos y los hijos de sus hijos puedan ver, ¿verdad?, en usted a un Dios que ama, a un Dios que está cercano, a un Dios que escucha la oración de sus hijos, a un Dios que se glorifica en medio de las alabanzas de su pueblo, ¿verdad?, y de aquellos que le honran. Así es que dice la palabra en el verso 6: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Ese era el propósito de David, ¿verdad?, que otros pudieran hablar de los hechos poderosos y estupendos de Dios. Entonces creo que como matrimonios, ante este panorama tan incierto para el matrimonio, ¿verdad?, y tan difícil, tan complicado, pues se requiere una generación que exalte a Dios, ¿verdad?, y que anuncie sus obras. Hay otro propósito, pero bueno, le voy a dejar la palabra a mi esposa. Y muchos están levantando la voz. De hecho, se hacen marchas, se hacen programas, anuncios, póster, quieren influir, ¿verdad?, y levantan su voz para declarar sus ideas que van en contra de la palabra del Señor, ideas que no tienen temor de Dios. ¿Por qué nosotros no alzar también nuestra voz? Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que de estos hechos estupendos debemos hablar a los hombres. Tenemos, hermanos, el privilegio y la bendición de tener a un Dios vivo, de servir a un Dios grande y poderoso, y que permanece fiel de generación a generación. Y podemos alzar la voz también nosotros, no quedarnos callados, sino seguir enseñando los principios bíblicos de la palabra que encontramos en la palabra del Señor. Y otro propósito, hermanos, que encontramos en la Escritura, precisamente, si usted gusta abrir su Biblia en el Salmo 112 versículo 2, nos habla acerca de cuál es el anhelo de Dios para nuestras generaciones, para nuestras familias. Y dice la palabra del Señor, al principio en el versículo 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová
y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Amén, amén. Necesitamos, ¿verdad?, hacer conciencia de este hermoso pasaje, hermanos, ¿verdad? Dice la palabra: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y en algunas ocasiones, ¿verdad?, algunos maestros en el seminario nos decían que hay pasajes bíblicos donde pareciera que la Biblia le habla nada más a los hombres, ¿verdad? Pero algunos maestros nos decían, pero la verdad es que en el original muchas veces el término hombre no se refiere solamente al género masculino, sino se refiere al ser humano, ¿verdad? Hombre y mujer. Entonces yo creo que este pasaje aplica muy bien, ¿verdad?, tanto para el hombre y para la mujer, porque tanto el hombre y la mujer somos llamados a temer a Dios, ¿verdad?, y a deleitarnos en sus mandamientos. Amén. Como padres debemos dar a conocer las obras de Dios, como decíamos ahorita, decía mi esposa, ¿verdad?, proclamar lo que Dios hace y quién es nuestro Dios. Recordar, hermanos, la importancia de transmitir nuestra enseñanza de nuestra fe, ¿verdad?, a nuestros hijos. Los judíos tenían por costumbre, ¿verdad?, la tradición oral, y cómo de generación en generación ellos se iban dando a conocer la palabra de Dios, los mandamientos de la ley de Dios, a través de la tradición oral, ¿verdad? Cuando no era todavía muy de costumbre el escribir, ¿verdad?, el enseñar a través del medio escrito. Bueno, ellos transmitían los mandamientos, las enseñanzas de la ley de Dios a sus hijos, ¿verdad?, a través de la tradición oral, de estarles hablando, de repetirles a ellos, ¿verdad?, las palabras de Dios. Y de hecho Dios les dio esa instrucción, ¿verdad?, a los padres, de poder hablar a sus hijos, ¿verdad?, de los mandamientos, de las palabras de Dios, de transmitirlos de generación en generación. Entonces somos bienaventurados, dichosos, verdaderamente felices cuando nos ocupamos en esto, puesto que esto va a traer temor, ¿verdad?, al corazón de la familia, temor de Dios, ¿verdad?, al corazón de la familia, de los hijos. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios va a provocar en ellos un amor por Dios, un amor genuino, ¿verdad? Ahora tenemos que hacerlo con sabiduría, hermanos, transmitir estos principios con sabiduría, ¿verdad?, al corazón de nuestros hijos, porque ahora también, lamentablemente, nuestros hijos están escuchando muchas voces allá afuera, en la secundaria, en la universidad, en la preparatoria. Ya comienzan a recibir ellos todo un bombardeo, ¿no?, de información que, como decíamos al principio, es maligna y perversa, ¿verdad? O sea, que no tiene nada que ver con Dios ni con sus propósitos. Sin embargo, nosotros somos bienaventurados y tenemos que deleitarnos en vivir la palabra de Dios. Que nuestro deseo sea que ellos lleguen a amar también la palabra del Señor. Dice la palabra: su descendencia será poderosa en la tierra. Y verdaderamente, hermano, dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿verdad? Yo creo que ese pasaje tiene una gran verdad para los matrimonios y un gran reto para nosotros, pues tenemos ese compromiso, ¿no?, de enseñar la palabra a nuestras generaciones. Amén. Y el Salmo 78, hermanos, encontramos una tarea ardua, continua, que como matrimonios debemos llevar a cabo, ¿verdad? Esta tarea es declararle a nuestros hijos y a las siguientes generaciones, enseñarles el temor de Dios. Nos corresponde a nosotros, pues los que ya estamos más adultos, ¿verdad? Ya hemos recorrido un tramo de este camino en la fe, en el camino de Dios, y nos corresponde a nosotros esa tarea de transmitirlo a las otras generaciones, no callarnos. En el Salmo 78 encontramos 3 versículos muy importantes que nos gustaría resaltar. Por ejemplo, el versículo 4, que nos dice: no encubras, dice, no las encubras. Todo aquello que has aprendido de tus padres, todo lo que te han contado, todo el testimonio, ¿verdad?, que has oído y has entendido. Versículo 4 dice: no las encubras a tus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo, ¿verdad?
Nosotros debemos llevar a cabo esta tarea. Nos corresponde continuar con ese testimonio, dándoles esta herencia espiritual también. De pronto por ahí los matrimonios nos preocupamos por el heredarle estudios, carrera, algo económico, un sostenimiento económico, financiero, pero en realidad, hermanos, si no estamos heredando el área espiritual o no estamos heredando verdades bíblicas a nuestros hijos, pues ninguna otra herramienta que pudiéramos dar va a ser útil para ellos. Así que dice la palabra, no encubras esa enseñanza a los hijos, a las otras generaciones, cuéntales las alabanzas de Jehová. Y el versículo 6 dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Amén. Creo que una de las mejores maneras, ¿verdad?, en las que podemos levantar generaciones benditas en este tiempo, nosotros como matrimonios, hermanos, es transmitiendo precisamente los principios eternos de la palabra de Dios. Y el salmista ahí en el Salmo 78, ¿verdad?, él decía, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, ¿verdad?, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, ¿verdad? Qué importancia es que nosotros podamos transmitir a nuestros hijos una enseñanza de vida basada en la palabra de Dios, que después ellos puedan transmitir también a sus hijos, ¿verdad?, y a los hijos de sus hijos en las generaciones. Necesitamos hacer conciencia, hermano, de que muchas generaciones se están perdiendo debido a nuestro descuido como sacerdotes, como ministros del hogar, y también debido a que como matrimonio no hemos hecho todo, ¿verdad?, el esfuerzo que nos corresponde hacer. A veces nos dejamos, ¿verdad?, las tareas, pues el uno al otro, ¿verdad?, nos echamos, como dicen, ahora sí como dicen, nos echamos la pelotita, ¿verdad?, del uno al otro, y en lugar de hacer una tarea conjunta como pareja, el hombre dice, no, pues es que ella se tiene que encargar de eso, o la mujer dice, es que él no se hace cargo de eso, ¿verdad? Entonces se echan la pelotita el uno al otro, ¿verdad? Pero yo creo que Dios nos ha dado esta hermosa tarea del matrimonio, este hermoso ministerio, para poder bendecir a nuestras generaciones, y se requiere de ambos, ¿verdad?, del hombre y la mujer trabajando conjuntamente, ¿verdad?, como un solo hombre, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Somos una sola carne, no somos dos, sino somos una sola carne, delante de Dios, trabajando juntos para poder glorificar a Dios y que nuestra generación sea bendita. El propósito del matrimonio es edificar generaciones que amen, que teman, que conozcan a Dios y que guarden su palabra. Y hay por ahí otro pasaje muy importante en Jueces capítulo 2, versículo 10, que nosotros podemos encontrar. Jueces capítulo 2, versículo 10. Le voy a pedir a mi esposa que ella nos haga favor de leerlo. En Jueces capítulo 2, versículo 10, dice la palabra del Señor, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Toda aquella generación, ¿verdad?, fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Qué triste es que toda una generación, ¿verdad?, se levantó sin conocer a Jehová, ¿verdad?, sin saber la obra que él había hecho. ¿Por qué? Quizá porque se descuidó el dar a conocer los hechos poderosos de Dios. Y esto es lo que trae mucho quebranto, hermanos, no solamente a las familias, sino también a nuestra sociedad. Muchos sabemos que los problemas que estamos viviendo en nuestra sociedad actualmente, homosexualismo, lesbianismo, y todo lo que tiene que ver con la ideología de género, los problemas que estamos viviendo en cuestiones de violencia, de inseguridad, pues parten precisamente desde el seno familiar, ¿verdad?, desde el hogar.
Cuando los padres no procuran el dar valores eternos a sus hijos, valores que puedan hacer de ellos hombres y mujeres de bien. Y por lo tanto, hermanos, queremos invitarle a que nos esforcemos, ¿verdad?, en medio de esta generación, a hacer matrimonios que demos a conocer los hechos poderosos de Dios a nuestros hijos, que ellos comprendan el amor y el temor a Dios también. Amén. Y este es el llamado, hermanos, que traemos delante de usted. Es un desafío, es una tarea continua. A veces pensamos, bueno, cuando ellos sean grandes, cuando ellos se hayan casado, cuando ya habré terminado la tarea de enseñarles, pero la palabra del Señor nos invita a que de generación a generación celebraremos las obras de Dios, de generación a generación debemos seguir proclamando sus maravillas, enseñando, para que esta generación venidera conozca y tema a nuestro Dios. Ese es el deseo, yo creo que como padres, como matrimonios cristianos, ese es el deseo de nuestro corazón. Así es, y qué tremendo, ¿no? Porque este pasaje que leíamos de Josué, de Jueces, perdón, de Jueces capítulo 2, versículo es 10. precisamente algo que sucede después de ese gran acontecimiento en el cual Josué, ¿verdad?, ya lleva al pueblo hebreo, ¿verdad?, a la tierra prometida, y ahí delante de ellos, ¿verdad?, los confronta antes de tomar posesión de la tierra, y él les hace un llamado, ¿verdad?, a volverse a Dios y a obedecer a Dios. Y nosotros encontramos por ahí en Josué, ¿verdad?, esa hermosa declaración donde él le dice al pueblo, ¿verdad?, ahí en el versículo número 15, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, hermanos, hubo un tiempo, ¿verdad?, en el que Josué firmemente se dispuso a servir a Jehová, él y su familia, él y su casa. Pero nosotros podemos leer ahí en el capítulo 24, más adelante, donde el pueblo, viendo la determinación de Josué, también ellos mismos como pueblo de Dios, ¿verdad?, estuvo dispuesto a honrar a Dios, y le dijeron a Josué que ellos también servirían a Jehová, ¿verdad?, que ellos también andarían en los caminos del Señor, obedeciendo a la voz de Dios. A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos, dice el verso 24. O sea, qué hermoso es que saber que cuando nos determinamos de corazón y buscamos el rostro de Dios como matrimonio, vamos a ver que nuestras generaciones van a ser benditas y van a tener esa misma determinación de honrar a Dios, ¿verdad?, de buscar a Dios. Pero es necesario que alguien tome ese lugar, ¿verdad?, como Josué, de decir, mi casa y yo vamos a servir al Señor, y de poder transmitir este mismo pensamiento, ¿verdad?, a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Así es, tomar la iniciativa, hermanos, de pronto nos corresponde tomar la iniciativa para seguir enseñando el temor a Dios y ser, como decía mi esposa hace un momento, punta de lanza, ¿verdad?, hacer la diferencia en medio de este tiempo, en medio de esta generación que se ha levantado con tantas ideas, con tantas filosofías. Podemos nosotros hacer la diferencia desde nuestra casa. Esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo. De pronto se nos invita a marchar y a levantar nuestra voz en lo público, pero hermanos, si primeramente no trabajamos en lo íntimo, en lo reservado de nuestro hogar, pues lo que hagamos fuera de nuestra casa, ¿verdad?, no va a tener mayor impacto. Así es, así es. Y pues bueno, hermanos, hemos disfrutado mucho este tiempo de estar con ustedes, transmitiendo un poquito acerca de la palabra del Señor, trayéndoles estas recomendaciones, ¿verdad?, para nuestra vida matrimonial. Recuerde, usted y yo somos, ¿verdad?, instrumentos de Dios para levantar generaciones benditas en medio de esta generación maligna y perversa que nos rodea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, dice la palabra, siendo luminares, ¿verdad?,
asidos de la palabra de verdad, siendo una generación que exalte a Dios y anuncie sus obras, que podamos descubrir cada día cuál es el deseo de Dios para nosotros y transmitamos esa enseñanza, ¿verdad?, a nuestras generaciones, a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos. Así es que, hermanos, les invitamos a que hagamos ese mismo compromiso, ¿verdad? Como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Qué te parece si oramos, amor? Hacemos una oración para concluir este tiempo y le damos gracias a Dios por acompañarnos en esta tarde, hermanos, en esta transmisión. Amén. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos, incline su rostro por ahí. Si tiene ahí a su esposa, a un lado, pues tómele de la mano y dele gracias a Dios por en este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos traes a nuestro corazón, Padre. Verdaderamente, Señor, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos, Señor, que desafían a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, pero, Señor, siempre estamos de tu mano y siempre consideramos tu palabra, Señor, en medio de este tiempo, y nuestro anhelo también es seguir buscando de tu presencia, Dios. Siempre, Señor, tu guía está presente en nuestras vidas, Padre. Confiamos en que tu Espíritu Santo seguirá guiándonos, Señor, hacia tus propósitos, hacia tu voluntad, para honrarte, para glorificarte en medio de este tiempo difícil, Señor. Permítenos, Señor, y ayúdanos para ser ejemplo, para ser, Señor, antorchas encendidas, y que podamos levantar nuestra voz y declarar tus verdades, declarar los propósitos bíblicos en el medio de nuestra sociedad. Podamos también levantar nuestra voz y edificar a ti, Señor, altar, y seguir, Padre, que nuestras generaciones venideras también teman y te amen verdaderamente con todo su corazón. Este es el deseo de nuestro corazón también, Dios, que tú te glorifiques no solamente en nosotros, sino también en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, Señor. Tú te seas exaltado en el nombre de Cristo Jesús, de generación en generación puedan celebrar tus obras. Te damos gracias por este tiempo, bendecimos a nuestros hermanos que nos están escuchando, Señor, en este momento, a cada matrimonio, Dios, lo ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, alumbrando nuestro entendimiento y trayendo a nuestro corazón enseñanza cada día. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, les esperamos el próximo sábado a la misma hora, a las 7 de la tarde. Tendremos un tema también muy importante para usted, para su matrimonio. Así es que ánimo, Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor sea con ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta Amén. luego.